Miguel se despertó ese día con el corazón inquieto, como si supiera que algo estaba por suceder. La mañana todavía estaba oscura cuando se ató los cordones gastados de sus botas manchadas de aceite y se echó la vieja chaqueta sobre los hombros. El olor de panqueques recalentados llenó la cocina, pero él no tenía hambre. La madre, agotada de tantos turnos dobles, solo quería que dijera no y se quedara en casa. Pero Miguel no podía permitirse ese lujo. Aquello no era solo un coche, era un cambio radical. El abuelo fingió estar tranquilo, pero estaba inquieto, limpiando por tercera vez la misma llave con el paño sucio de su bolsillo. Cuando llegó el BMW negro, Miguel estaba sentado en el suelo, con las manos sucias y la mirada fija. Observó el coche como si contemplase una criatura herida, intentando oír lo que decía. Don Aurelio no perdió tiempo. Bajó con una sonrisa en la comisura de los labios y soltó la provocación como quien echa cebo en una pecera. Miguel no respondió. No había necesidad. El motor tosió 3 veces antes de apagarse por completo. El sonido era bajo, desigual, con un pequeño clic metálico al final. Eso fue suficiente. Miguel se levantó lentamente, como si cada paso fuera parte de un antiguo ritual. Abrió el capó con calma, ignorando las miradas burlonas de los curiosos que se habían reunido en la acera. El vecindario parecía en suspenso. Nadie hablaba, solo miraba. El niño cogió la linterna, se la metió entre los dientes como siempre hacía y se sumergió en el corazón del monstruo. Don Esteban observaba desde lejos, con los brazos cruzados entre el orgullo y el miedo. Patricia llegó unos minutos después, todavía con su uniforme de limpieza, y se detuvo en la puerta del taller. No dijo nada, pero sus ojos lo decían todo. Ella sabía que no era solo el motor lo que estaba en juego, era el hijo. Miguel no habló mientras hurgaba en las entrañas del coche. Él simplemente frunció el ceño y respiró profundamente, como si estuviera tratando de traducir un idioma que solo él entendía. Comenzó con las conexiones eléctricas, luego pasó a los cables, las bobinas, los sensores ocultos que la mayoría de los mecánicos ignoraban. El coche estaba intacto por fuera, limpio, brillante, pero en el interior había un ruido que escapaba a los ojos de cualquier especialista común. Fue sutil, casi imperceptible, pero Miguel escuchó. Cada vez que giraba el motor, oía algo diferente. Un clic fuera de ritmo, un débil eco en el aire de retorno, un retraso en el encendido. No se trataba de un defecto común, se trataba de una serie de pequeños fallos unidos entre sí, como una sinfonía tocada por instrumentos desafinados. Y Miguel era el único allí que sabía leer esa partitura. Los vecinos se acercaban lentamente. Algunos vinieron solo para ver el fracaso, otros por pura curiosidad. Uno que otro traía gaseosas o empanadas, haciendo como si estuviera de paso. Pero todos sabían que ese día no era como cualquier otro. Era raro ver a don Esteban, quieto, en silencio, empapado en sudor frío. Más raro aún era ver allí a don Aurelio, con los brazos cruzados, supervisándolo todo como si estuviera a punto de decir, «Te lo dije». Pero nadie dijo nada. Miguel trabajaba en silencio, con la concentración de quien no tiene otra opción. La madre, apoyada contra la puerta, sujetaba con demasiada fuerza su bolso. En un momento intentó decir algo, pero le falló la voz. Sabía que no servía de nada. Ese fue su momento, y necesitaba estar solo en medio de ese ruido. Miguel pidió solo una cosa, que encendieran el compresor y le dejaran trabajar con lo que ya tenía. No quería ayuda, no quería herramientas nuevas, no quería manuales. Solo hizo falta tiempo y silencio. Se tardó casi 1 hora en desmontar partes del sistema de suministro de energía y limpiar las conexiones con un cuidado que ningún adulto allí tendría. Identificó una falla mínima en el arnés eléctrico que corría cerca del módulo central. Un cable que, por fuera, parecía intacto, pero
Por dentro estaba corroído. Esto era lo que causaba que los sensores leyeran incorrectamente, algo que ningún escáner detectaría, algo que solo un oído increíblemente atento notaría. Reconectó el cable a mano, usando soldadura y cinta aisladora con una precisión que parecía incompatible con sus pequeños y sucios dedos. Cuando terminó, se limpió las manos en los pantalones y asintió. Estaba listo para la prueba. Don Esteban dudó antes de girar la llave. El motor tosió de nuevo, pero esta vez una vez solo. Luego funcionó como si recién hubiera salido de fábrica. El ronquido era limpio, continuo, suave. Eso resonó por las paredes del barrio como si fuera un grito de victoria. Algunos vecinos aplaudieron, otros simplemente sonrieron sorprendidos. Don Aurelio se quedó allí sin reaccionar. No me esperaba eso. De hecho, esperaba que el chico fracasara. Pero ahora estaba allí, tragándose su orgullo, con los ojos fijos en el motor que funcionaba perfectamente. Miguel no sonrió. Él simplemente miró a su madre, y ella, con lágrimas en los ojos, finalmente respiró. Fue como si el mundo hubiera dado un paso atrás y hubiera reconocido, solo por un segundo, el talento que siempre había estado allí, cubierto de grasa, escondido en la parte trasera de un viejo taller. Don Aurelio trató de ocultar su sorpresa. Se alisó la chaqueta, dio 2 pasos hacia adelante y dio un seco cumplido, más por obligación que por reconocimiento genuino. Dijo algo así como: «No está mal para un niño», y metió la mano en el bolsillo para sacar algunos billetes arrugados. Pero don Esteban se negó inmediatamente. Dijo que el acuerdo era diferente. Si Miguel lo arreglara, obtendría reconocimiento, no propinas. El silencio que siguió fue pesado. Don Aurelio no estaba acostumbrado a que lo contradijeran, y mucho menos un viejo mecánico que olía a diésel. Pero en ese momento comprendió que no era solo un auto arreglado, era un orgullo restaurado. Patricia, sin decir palabra, se acercó a su hijo y le arregló el cabello, que aún estaba sudado. Fue un gesto sencillo, pero lleno de significado. Esa fue la primera vez que todo el barrio vio a Miguel como alguien valioso. La noticia se extendió más rápido que el ruido de los viejos tubos de escape del barrio. En cuestión de pocas horas llegaron 2 coches más, con defectos complicados. Uno de ellos era de un abogado que vivía al otro lado de la ciudad. Nadie comprendió cómo el boca a boca se había extendido tan rápidamente. Pero allí estaba Miguel, de nuevo, con la linterna entre los dientes y la mirada fija. Pero ahora la forma en que los demás me miraban era diferente. Los mismos vecinos que se reían cuando apareció con la caja de herramientas de madera, ahora le pedían que echara un vistazo al extraño ruido que hacía su propio coche. La maestra de la escuela, que siempre decía que él no se esforzaba, pasó por el taller a última hora de la tarde y lo miró de lejos, como si quisiera disculparse pero no supiera cómo. Miguel no dijo nada, porque sabía que a veces el silencio también sabe a justicia. El día transcurría y Miguel no paraba. Los dedos ya estaban marcados con cicatrices, con pequeños cortes abiertos en las articulaciones, fruto de piezas afiladas y nueces rebeldes. Pero él no se quejó. Estaba allí haciendo lo que sabía, lo que le gustaba, quizás por primera vez sin tener que esconderse, sin ser tratado como alguien fuera de lugar. El abuelo, aún exhausto, se limitaba a observar desde lejos, casi sin intervenir. Era como si supiera que este era el momento de su nieto y que cualquier ayuda sería una especie de sombra. Patricia, sentada en una vieja caja junto a la puerta, dijo que ni siquiera tenía fuerzas para llorar. Él simplemente miraba, con ojos llorosos y una leve sonrisa oculta, como alguien que finalmente había visto una luz después de años de andar a tientas en la oscuridad. Alrededor de las 6 de la tarde, don Aurelio regresó, esta vez sin arrogancia. Dijo que quería hablar.
Ofreció una beca, prometiendo que podría abrir puertas. Habló hermosamente, como lo hacen los adultos cuando se dan cuenta de que pueden perder algo valioso. Pero Miguel miró a su abuelo antes de responder. Don Esteban simplemente meneó la cabeza. Olía como una trampa. Y Miguel entendió. No se trataba solo de estudiar, se trataba de control. Sobre convertir el talento del niño en propaganda para alguien que nunca creyó en él. Así que se negó, cortésmente pero con firmeza. Y allí, en medio del taller sucio, con su olor a gasolina y polvo de frenos, don Aurelio descubrió el orgullo de un muchacho pobre que prefería ser libre a ser utilizado como escaparate. Esa noche, Miguel regresó a casa con las manos todavía sucias y el rostro exhausto. La calle estaba más tranquila de lo habitual, como si todos estuvieran procesando lo que habían presenciado. Cuando entró a la cocina, el olor a frijoles y arroz lo devolvió a la realidad. Patricia sirvió el plato con calma, pero no lo comió. Se limitó a mirar a como si quisiera mantener cada detalle en silencio. Miguel comía lentamente, masticando sin prisa, pero sus ojos no dejaban de moverse. Sabía que algo había cambiado. No en todo el mundo, sino allí, dentro de él. Fue como si, por primera vez, se hubiera permitido creer que tal vez había un lugar para él, incluso si todavía no sabía dónde. Después de cenar, se sentó en la estrecha cama, su cuerpo demasiado cansado para pensar en otra cosa. El abuelo apareció en la puerta del dormitorio con un vaso de agua y una caricia en el cabello. No dijeron nada, simplemente intercambiaron una mirada que no necesita palabras. Luego entró Patricia y le subió la manta hasta la barbilla. Miguel cerró los ojos, pero tardó un rato en conciliar el sueño. Su cabeza todavía daba vueltas con los sonidos de motores, engranajes, voces, de todo lo que había vivido ese día. La habitación era sencilla, con paredes desconchadas y una ventana mal sellada por donde entraba el frío viento de la noche. Pero esa noche para Miguel, esa habitación parecía otro planeta. Por primera vez durmió con la sensación de que había conquistado no a alguien, sino un destino que parecía escrito desde su nacimiento. A la mañana siguiente, el taller tenía un aspecto diferente. Había gente en la puerta incluso antes de que se abriera. Algunos se llevaron sus autos, otros se llevaron cámaras, celulares y hasta reporteros de un periódico local. Querían ver al chico que arregló el BMW del dueño. Miguel estaba desconcertado por tanta atención. No estaba acostumbrado a ser el centro de nada. Se sentía incómodo con los destellos, las preguntas, el ruido. Me sentía más a gusto entre los sonidos de los motores que entre las voces de los adultos curiosos. El abuelo intentó contener el movimiento diciendo que no era un circo, era un taller. Pero ya era demasiado tarde. El nombre de Miguel se había escapado por las calles como una chispa en la paja seca, y ahora necesitaba aprender cómo lidiar con ello. Algunos vecinos comenzaron a exagerar la historia, como siempre sucede. Decían que Miguel arreglaba las cosas con la mirada, que hablaba con los coches como si fueran personas. Otros, antes escépticos, ahora juraban que siempre habían sabido que tenía talento. Una mentira flagrante, pero común cuando alguien simple comienza a brillar. De repente la escuela se sintió orgullosa del alumno prodigio, que días antes había sido llamado distraído y perezoso. El director tenía una carta de reconocimiento escrita en letra grande y llena de formalidad, pero ni siquiera mencionaba los años en los que el chico había sido ignorado. Patricia lo leyó en silencio y guardó la hoja en el cajón, sin hacer comentarios. Ella sabía que no todos los aplausos venían de un lugar sincero, pero también sabía que Miguel no necesitaba eso para continuar. Él ya había demostrado lo que debía demostrar, aunque muchos aún no lo entendían. Conforme pasaban los días, Miguel volvía a su ritmo habitual. El
En Taller no se convirtió en una atracción turística como muchos pensaban que lo haría. El movimiento aumentó un poco, sí, pero nada que cambiara radicalmente la rutina, y eso estuvo bien. Miguel no quería la fama, quería que la paz funcionara en las máquinas a su manera, con tiempo, silencio y concentración. Fue allí, entre grasa y tornillos, donde se sintió completo. Los coches no se rieron de él, los motores no lo juzgaron, solo pidieron escucha, paciencia y habilidad. Y tenía eso en abundancia. Poco a poco, el foco de atención desapareció. Solo quedaron los auténticos, los clientes leales, los siempre curiosos y los que de verdad necesitaban ayuda. Y Miguel, una vez más, estaba allí, sin alboroto, sin poses, solo él y las máquinas. Pero algo en él cambió. Fue sutil, casi imperceptible. Una forma más firme de caminar, una mirada más segura. Miguel permaneció en silencio como siempre, pero ahora sus silencios tenían peso. Ya no bajaba la mirada cuando pasaba por la calle junto al maestro. Ya no se encogía cuando alguien se burlaba de su uniforme manchado de aceite. Él sabía quién era, y nadie más podría quitarme eso. El abuelo notó el cambio y comenzó a confiar más. Le dio la llave de repuesto del taller, algo que nunca había hecho, ni siquiera con sus propios hijos. Patricia, por su parte, empezó a caminar más erguida camino al trabajo. Las otras señoras de la limpieza se dieron cuenta, preguntaron qué había pasado, y ella respondió con una media sonrisa. Mi hijo arregló un BMW. No explicó nada más. No había necesidad. Solo semanas después, Miguel comprendió el verdadero alcance de lo que había hecho. Un hombre apareció en el taller con un coche sencillo, ya bastante desgastado por el tiempo, pero con un problema que nadie podía solucionar. Dijo que había venido de otra ciudad, después de escuchar a un camionero comentar sobre un niño que escucha motores como escucha música. Miguel no sabía qué decir. Sintió un nudo en la garganta. El niño que una vez fue el hazmerreír del barrio, ahora era un referente. No por la fama, sino por el respeto que se ganó con trabajo duro, sudor, concentración y una habilidad que nadie le enseñó. Simplemente nació con ella. Arregló el coche del señor sin prisas, con el mismo cuidado de siempre, y al final rechazó cualquier dinero extra. El hombre quería tomar una fotografía. Miguel aceptó, sin entender realmente por qué. Aquella noche se sentó en el tejado de la casa, donde a veces subía a pensar. Desde allí se podía ver medio barrio, los tejados torcidos, las antenas viejas, el sonido de la fritura procedente de alguna ventana. Todo seguía igual, pero él se sentía diferente. El cielo estaba despejado, lleno de estrellas y el viento soplaba ligeramente. Pensó en su madre, en su abuelo, en el coche negro, en el sonido metálico que nadie más oía. Pensé en cómo todo puede cambiar en un solo día, si tenemos el coraje de levantarnos cuando todos esperan que bajemos la cabeza. No hubo público, ni aplausos, solo la noche y él. Y eso fue suficiente, porque ahora, aún sin diploma, sin un nombre importante, sin un manual, Miguel lo sabía. Había arreglado mucho más que solo un motor. Con el tiempo, algunos empezaron a decir que había sido suerte, que quizás el defecto era más simple de lo que parecía. Ese Miguel simplemente hizo la suposición correcta en el momento correcto. La envidia es así. Habla suavemente, pero se propaga rápidamente. El niño escuchó los comentarios, sí, pero no dejó que le afectaran. Él sabía lo que había hecho. Sabía cuánto tiempo le llevó desmontarlo, el razonamiento que aplicó, la paciencia que tuvo con cada pieza que no quería cooperar. No necesitaba convencer a nadie. El coche volvió a la carretera, y eso hablaba por sí solo. Pero aún así, me dolió escuchar eso. Dolía porque era como si la sociedad tuviera dificultades para aceptar que alguien como él, pobre,
cubierto de grasa, sin educación, pudiera ser mejor que los ingenieros a los que se les pagaba una fortuna. El abuelo notó la incomodidad. Se sentó con él una noche, en la parte de atrás del taller, y le contó las veces en que a él también lo habían llamado engreído por hacer lo que otros decían que era imposible. Dijo que gente como ellos siempre sería una molestia, porque no siguen el guión. «No naciste para seguir el camino de nadie, Miguel», dijo con voz ronca y lenta. «Naciste para abrir el tuyo». Esa conversación siguió rondando en la cabeza del niño durante días. No se trataba solo de coches, se trataba de cómo el mundo ve a las personas que son diferentes. Aproximadamente, ¿cuántos prefieren repetir fórmulas antes que ver talento donde menos se lo espera? Miguel no quería ser un héroe, ni siquiera un genio, solo quería seguir escuchando lo que nadie más escuchaba. Fue un viernes, semanas después del episodio del BMW, que Miguel se dio cuenta de cómo la vida puede volver a ser silenciosa incluso después de tanto ruido. La escuela volvió a tratarlo como antes. La maestra volvió a llamarlo distraído cuando lo sorprendió dibujando engranajes en una esquina de su cuaderno. Algunos colegas intentaron iniciar una conversación, pero era más por curiosidad que por amistad sincera. Él comprendió rápidamente. El verdadero respeto es raro y no se gana de la noche a la mañana. Cuando no estaba en el taller, Miguel caminaba con la cabeza gacha por los pasillos, pero no por vergüenza, sino para ahorrar energía. Ya sabía que era inútil intentar explicar su lógica a alguien que no quería entender. El mundo escolar era otro idioma y él ya había elegido el suyo. En el taller el movimiento variaba. Hubo días muy concurridos y otros en los que casi no apareció nadie. Pero Miguel nunca se quedó quieto. Limpié herramientas, ajusté lo que pude, desarmé motores solo para volver a armarlos y entender mejor. Allí es donde estaba. Eso no era un pasatiempo, fue casi un alivio. En días más tranquilos, don Esteban le dejaba hacerse cargo solo del mostrador, atender a los clientes y dar diagnósticos. A veces cometí errores, por supuesto, pero cometí errores intentándolo, sin miedo. Patricia continuó con su dura rutina, pero se sentía más ligera por dentro. Les decía a sus compañeros que su hijo tenía un don, pero siempre añadía, desde pequeño es así, nadie lo quería ver. Y eso fue todo. Miguel no cambió de repente. El mundo se vio obligado a ver por un momento. Un día apareció un periodista de una radio local. Quería grabar una entrevista rápida con el chico genio de la mecánica. Miguel se quedó congelado. No sabía qué decir. Me sentí como si no perteneciera a ese tipo de conversación, llena de palabras difíciles y preguntas con tono de espectáculo. Su abuelo intentó facilitarle las cosas. Se puso a su lado, pero en cuanto encendían la grabadora, Miguel se encogía. Al final, el periodista renunció a grabar y se limitó a escuchar el relato, sin micrófono, apenas con bolígrafo y cuaderno. Y fue entonces cuando Miguel habló. Habló del olor de los motores, del sonido de los escapes, de la forma en que cada coche decía dónde le dolía. Hablaba como si se estuviera desahogando, sin querer impresionar, sin buscar simpatías. Y eso fue precisamente lo que conmovió al periodista. El artículo salió días después, con el título «El niño que oye lo que nadie más oye». Sencillo, directo, como Miguel. La historia no llegó a los titulares nacionales, pero llegó a la gente que necesitaba verla. Un profesor de ingeniería jubilado escribió una carta y la envió al taller. Dijo que Miguel le recordaba mucho a muchos estudiantes que tenían verdadera pasión, pero que no encajaban en el aula. Ofreció libros, diagramas e incluso piezas de un antiguo laboratorio que tenía en casa. Cuando don Esteban leyó la carta en voz alta, Miguel se quedó en silencio, pero luego cogió cada libro como si fuera un tesoro. Pasó noches enteras leyendo, subrayando y probando cosas en papel antes de aplicarlas a los coches.
No quería ser un niño prodigio. Tenía muchas ganas de aprender, porque en el fondo lo sabía, el talento por sí solo no detiene a nadie. Y Miguel quería más de un momento. Yo quería un camino. A medida que pasaban los meses, el nombre de Miguel desapareció de las conversaciones. Hubo nuevas noticias, más escándalos, más celebridades instantáneas. Pero en el taller el ritmo continuó. Miguel ahora era parte del corazón de ese lugar. Tenía su propio banco de trabajo, con sus herramientas organizadas a su manera, libros donados, alineados en un estante improvisado y una pequeña radio que tocaba viejos boleros mientras trabajaba. A veces venía gente queriendo ver al chico del BMW, pero a Miguel ya no le entusiasmaba eso. Quien vino a presumir ni siquiera los miró a los ojos, pero cuando aparecía alguien realmente interesado, se soltaba. Mostró piezas, explicó detalles, habló con brillo en los ojos, porque más que la fama, lo que quería era que lo tomaran en serio. Solo eso. Una tarde, cuando el sol comenzaba a ponerse, tras las paredes agrietadas del taller, Miguel recibió la visita de un niño más pequeño, tímido, con los mismos ojos curiosos y la misma caja de herramientas hecha de madera recuperada. El niño dijo que quería aprender, y Miguel, por primera vez, sintió que podía enseñar. Se sentó con él en el suelo, le mostró cómo escuchar un motor, cómo percibir los sonidos que nadie más nota. Él no hablaba como un maestro, ni como una estrella. Hablaba como alguien que una vez fue ignorado, pero nunca se dio por vencido. Don Esteban observaba desde lejos, sentado en la vieja mecedora, sonriendo suavemente. Y Patricia, que en ese preciso momento llegaba a casa del trabajo, se detuvo una vez más en la puerta. El hijo estaba allí, en el mismo lugar de siempre, pero ahora con otro niño a su lado. Fue el comienzo de algo nuevo y hermoso. Miguel nunca ha ganado un premio. Él nunca subió al escenario. Nunca hubo ninguna noticia en la televisión, ni un cartel con su nombre delante del taller. Pero nunca le molestó, porque sabía el valor de las cosas que nadie ve. Conocía el peso de una mirada respetuosa, el silencio de alguien que una vez se burló y ahora escucha. Llevaba en sus manos no solo la grasa de los coches, sino también la dignidad que construyó pieza a pieza, sin necesidad de mendigar espacio. Creció sin que nadie lo preparara, pero todo lo aprendió de su abuelo, de la vida, de los ruidos que solo él entendía. Era un chico normal, sí, pero con algo extraordinario, el coraje de no conformarse con lo que se esperaba de él. Años después, cuando uno pasa por el rincón olvidado de Analco, aún puede escucharse el sonido de los motores siendo afinados con precisión. El taller sigue siendo sencillo, con las mismas paredes desconchadas y la misma puerta oxidada. Pero quien entra allí siente que algo ha cambiado, porque hay historia dentro, hay lucha. Hay un niño que creció entre coches y burlas y que, incluso sin escenario, enseñó a todo el barrio que el talento no tiene domicilio fijo ni apellido famoso. Miguel nunca fue reconocido por todos, pero aquellos que lo vieron de cerca, y más importante, aquellos a quienes inspiró, siempre serán recordados como el niño que escuchó lo que nadie más podía oír.